Dios, aleluya. Qué gozo es estar en la casa del Señor, hermanos. Aleluya. Cuando llegábamos, estaba el grupo cantando Manda el fuego. Y literal, hermanos, yo sentía que el fuego caía. Aleluya, la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Yo me imaginaba a Elías en ese momento ahí en el Monte Carmelo. Amén. Y el fuego de Dios descendiendo para consumir aquella ofrenda, aquel holocausto. Qué hermoso tiempo de Dios hemos vivido en medio de la alabanza, hermanos. Me gozo de estar aquí con ustedes. Abra su Biblia ahí en Mateo, capítulo 24. Mientras usted lo encuentra, doy gracias a Dios por el privilegio de compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. En nuestra iglesia, este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. Y qué importante, hermanos, es que nosotros vivamos la palabra, amén. Leamos la palabra, pero la vivamos también. Que aprendamos a conocer las promesas de Dios, la palabra de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas, amén. Doy gracias a Dios, me acompaña mi hermana Francis y mi hija Sani y mis nietecitas. Ahí están las tremendas patitas. Doy gracias a Dios y gracias a Dios, hermanos, por el privilegio de estar esta tarde en su casa. Mateo capítulo 24, vamos a leer versículos 45 al 51. Versículos 45 al 51. Si lo tiene, me dice amén. 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 Dice así en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra ya es bendita, Señor. Hoy declaramos, bendice nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Estamos aquí, Señor, bendiciendo, glorificando tu nombre, Señor, alabándote, Señor. Hemos tenido un tiempo hermoso de alabanza, de adoración, de tu presencia. Señor, te has movido en este lugar, síguelo haciendo. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, confróntanos. Espíritu de Dios, sé tú, Espíritu Santo, trayéndonos a la luz de esta palabra, Señor, y transformándonos, Señor, a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo lo que sea contrario y que tú seas glorificado y bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Aleluya, gracias, Dios. Y el tema que le he puesto a esta reflexión es que espera Jesús de la iglesia en los tiempos finales. Yo no sé si usted se ha preguntado, hermano, porque mire, en su trabajo, usted va a su trabajo y en su trabajo tienen una expectativa de usted, ¿verdad? Usted tiene una expectativa del trabajo, ¿verdad? Le va a pagar, le va a remunerar por su trabajo, por lo que usted está haciendo. Pero el trabajo del empleador también espera algo de usted. También espera que usted cumpla con algo, por una orden, por algo que a usted se le da. El empleador también espera que usted desempeñe una labor y que la desempeñe, oiga bien, con todas las especificaciones que se le dieron, que usted haga el trabajo con excelencia, a los estándares que ellos están esperando. Bueno, el Señor, hermanos, también espera de nosotros, la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y el Señor tiene una expectativa acerca de nosotros. Él nos dijo antes de irse, Jesús dijo, yo me voy,
pero yo no los dejaré huérfanos, yo enviaré al Consolador. O sea, aquí la otra parte importante es que no nos dejó haciendo solos la tarea, ¿sabían? No nos dejó haciendo sola la tarea, el trabajo. Él nos envió ayuda, Él nos envió al Consolador. Entonces, por lo tanto, nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos que darnos cuenta que las profecías se están cumpliendo. Tenemos que darnos cuenta que cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que estar conscientes que el tiempo se está terminando, que Cristo viene pronto por su iglesia, que usted y yo, como la novia del Señor, tenemos que estar preparados. Entonces, la palabra, cuando nosotros leemos estos versículos, dice que nosotros tenemos que ser siervos prudentes, que cuando nos dejó el Señor al cargo, que nos dejó al frente, que nos dejó en la iglesia, oiga bien, y no estoy hablando solamente de los pastores, porque usted y yo somos la iglesia, y usted y yo tenemos que cuidar que las almas vengan a Cristo, que haya salvación, que usted y yo prediquemos el mensaje, porque a veces pensamos que la predicación del mensaje del Evangelio, Dios se la dejó solamente a los pastores. Déjenme decirle que no, es para todos, ¿sí? El Señor nos dio la gran comisión a todos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos un trabajo que se nos encomendó y que antes de que Cristo regrese, usted y yo tenemos que tener la tarea terminada. ¿Sabían? Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted dice, ay, viene esta fecha, y de repente se le viene la fecha encima y usted no está preparado. Déjeme decirle que así nos va a pescar, que así nos va a sorprender la venida de Cristo. Muchas veces, y lo pensamos como algo que, ay, no sé cuándo va a pasar, pero déjeme decirle que es inminente. El regreso de Cristo a esta tierra, el segundo regreso, aunque no va a poner fin en la tierra, es inminente. Cristo va a venir, Cristo va a regresar, Cristo va a venir por la iglesia. Entonces usted y yo tenemos que estar preparados. Dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Gloria a Dios. ¿Se ha preguntado usted qué es haciendo así? No sé, a lo mejor usted lee este versículo y no le ha puesto mucha atención. Pero dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haría haciendo así. ¿Haciendo qué? Pues haciendo la tarea. Haciendo lo que nos va a hacer. Aleluya. Amén. Porque muchos de nosotros, hermanos, nos perdemos en el vaivén de la vida. Muchos de nosotros nos olvidamos que tenemos una tarea que hacer, un trabajo que hacer en la obra de Dios. Oigan, nos gozamos de que somos hijos de Dios, de que ahora tenemos una identidad en Cristo, que somos salvos, que antes usted y yo estábamos rumbo al infierno, pero ahora nos vamos a ir al cielo. Pero se nos olvida que el Señor nos dejó una tarea, Él nos dejó la gran comisión y que todavía hay gente allá afuera que necesita a Cristo, que todavía hay gente que salvar, que todavía hay familiares de usted. Mire, si no piensa en el resto del mundo, su familia, los que usted ama. ¿Cuántos tienen un familiar que todavía no conoce a Cristo? ¿Verdad que todos tenemos un familiar que no conoce a Cristo? Y se nos olvida, hermano. Estamos nosotros preparándonos y haciendo maletas para ir al cielo, para irnos con Cristo, y se nos olvida que algunos de los nuestros a lo mejor no van a ir. Entonces nosotros, el Señor dice, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces la Biblia, hermanos, nos enseña que usted y yo tenemos que estar haciendo preparaciones para ir con Cristo. Que mientras el mundo, hermanos, está en caos, que mientras usted ve la política, hermanos, que está en caos, mientras usted ve la economía que está en caos, mientras usted ve la naturaleza que está gimiendo por su redención, mientras usted ve las señales, hermanos, que la Biblia nos habla acerca de las señales del fin, mientras usted mira todo eso, usted se tiene que estar preparando para el encuentro con Cristo.
Entonces, cuando usted mira, fíjese bien que inmediatamente después de esos versículos que yo le leí, empieza el capítulo 25. Y el capítulo 25 encontramos 3 parábolas. Entonces, le decía yo el tema que espera Jesús de la iglesia. ¿Qué espera Jesús de mí? Antes de que Él venga, ¿qué espera Jesús de mí? Si Él me dice que soy bienaventurado, cuando Él venga me encuentre haciendo así, haciendo el trabajo que Él me encomendó, haciendo la obra, haciendo la tarea, trabajando para Él. Si Él dice que yo soy bienaventurado, entonces Él me enseña la pauta en el siguiente capítulo. Bendito Dios. Y usted mire el siguiente capítulo, la primera parábola. Porque a veces leemos las cosas, hermanos, y no vemos los contextos de lo que está hablando. El contexto de estos del capítulo 25 es el capítulo 24. Y específicamente el capítulo 45 al 51 nos habla algo muy específico. Bienaventurado eres si tú te estás preparando, si tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, si tú te estás no solamente enfocando en tu vida diaria y en servir al Señor como tú piensas, sino haciendo las cosas como Dios nos ordenó en su palabra. Nosotros encontramos la primera parábola, la de las 10 vírgenes. Y cuando usted lee la parábola de las 10 vírgenes, dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Daniel cantaba un canto, pon aceite en mi vida, Señor, ¿verdad? Pon aceite. ¿Sabe que a la iglesia, hermano, se le ha olvidado pedir el aceite del Espíritu Santo en sus vidas? Dice que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que se prepararon, pero 5 que no se prepararon. Que dejaron la tarea olvidada y dijeron, ay, a la mera hora. Falta tiempo. No es ahorita, hombre. Todavía tenemos tiempo aquí de relajarnos. Todavía tenemos tiempo de divertirnos un poquito. 5 no hicieron la tarea y dijeron, lo dejamos para después. Porque a veces procrastinamos las cosas, hermano. A veces nos volvemos procrastinadores. A veces nosotros decimos, no, hay mañana. ¿Le ha pasado? Sí, amén. Miren, los que vamos a empezar una dieta decimos, sí, tengo que bajar peso. Y luego nos ponen las tortillitas de harina y los frijoles enfrente, y las enchiladas, y los burritos, y los tacos, y el chile relleno, y se nos olvida que vamos a empezar la dieta. Y luego ya cuando comemos decimos, mañana. ¿Verdad que le ha pasado? Ya voy a dejar la Coca-Cola, porque bueno, ya no tomamos, ya no sé, pero todavía nos desordenamos en ciertas cosas. ¿Verdad que sí? Y dices, no, ya no voy a tomar Coca-Cola, es venenoso. Y en lugar de decir, no, tráiganme una agüita. Bueno, pues ya me lo pusieron. ¿Para qué lo desprecio? Mañana. Y así estamos a mañana, y a mañana, y a mañana. Y se nos va el tiempo, y para cuando acordamos, oiga bien, para cuando acordamos, ya pasó 1 año, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ya se pasó el tiempo. Yo le dije el otro día a una persona que me dijo que tenía que hacer un trámite legal, y dijo, ay, pero me dijeron que se tarda muchos años. Ya, dijo, ya hace como 10 años que, y le dije, pues sí, pero ya habías avanzado 10 años. Glorioso Jesús. ¿Sí? Porque nos volvemos, hermanos, personas que procrastinamos las cosas, que las dejamos para después. Estas 5 vírgenes, estas dijeron, otro día hacemos la tarea, otro día vamos por aceite, otro día oramos, otro día leemos la Biblia, otro día buscamos la presencia del Señor. Ahorita estoy muy ocupada. Déjame decirte que a veces las tareas y a veces es válido y a veces las excusas son buenas y a veces tú dices, tengo que lavar, tengo que limpiar la casa, tengo que atender a mis hijos, tengo que trabajar, y son válidas las excusas porque todos tenemos una vida. Pero en medio de esa vida nosotros tenemos que aprender a hacer un tiempo para Dios. Porque las cosas que espera el Señor mientras Él venga de nosotros, una de las primeras,
que nos enseña la parábola de las vírgenes es consagración. Usted tiene que consagrarse a Dios, usted tiene que buscar la presencia de Dios. Son 5 vírgenes que se consagraron, que buscaron la presencia de Dios, que llenaron su lámpara de aceite, que cuando el novio llegó de noche, ellas salieron a recibirle y ellas tenían suficiente aceite. Antes no había electricidad, hermano. Antes usted no tenía esto. Antes la gente salía en la noche y tenía que salir con lámparas de aceite para alumbrar el camino. Qué tan verdadero el salmista nos dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero se nos olvida iluminar nuestro camino con la bendita palabra de Dios y andamos caminando a ciegas y a tientas y deshaciendo las cosas que Dios ya hizo en nuestras vidas y echando a perder las cosas porque se nos olvida iluminarnos con la palabra de Dios. ¡Ay, después! No tengo tiempo. Y vamos haciendo las cosas a un lado. Y no nos damos cuenta que no estamos haciendo el tiempo necesario para buscar la presencia de Dios. Que nuestras lámparas están sin aceite. Que no hay presencia de Dios en nuestras vidas. Que estamos secos. Que no hay nada en nosotros. Mire, yo no entiendo a veces. Yo no entiendo, pero hay veces que usted mira cosas. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nos envolvemos en tantas cosas y se nos olvida buscar la presencia de Dios. Se nos olvida, hermanos, se nos olvida. Que la Biblia dice que esto será en un abrir y cerrar de ojos. Que si nosotros no entendemos que Jesús les dice a los discípulos, a los que les estaba enseñando, a la gente que estaba ahí: bienaventurado aquel que cuando su Señor le venga, le haya haciendo así. ¿Qué va a estar haciendo? Consagrándose, llenando su lámpara de aceite, buscando la presencia de Dios. Aquí es cuando llegó el esposo, no tenían aceite en sus lámparas y le dijeron: oye, danos de tu aceite. Préstenos del aceite. Pues la unción no se presta, hermano. La santidad no se presta. La búsqueda de Dios no se presta. O es tuya o no es tuya. Tú no puedes vivir con unción prestada. Tú no puedes vivir con búsqueda prestada. Tú no puedes vivir con lo de alguien más. Porque David no se pudo poner la armadura de Saúl porque no le quedaba. Una armadura que no es tuya, una unción que no es tuya, no te la puedes poner porque es prestada. No te queda, no te acomoda. Ellas le dijeron: préstenos. No se puede. O lo tienes o no lo tienes. ¿Lo buscaste tú o no lo buscaste? Porque esto no es prestado. Tú no puedes pedirle a alguien más que ore por ti, tú tienes que orar. Tú no puedes decirle a alguien más que lea la Biblia por ti, tú tienes que leer. Tú no puedes decirle a alguien que busque la presencia de Dios por ti, tú la tienes que buscar. Hay gente que quiere vivir la vida cristiana de right. Ora por mí, hermano. Ora por mí, hermano. Y toda la gente orando por ti, y tú nunca das la rodilla. Y tú nunca buscas la presencia de Dios. Y tú nunca tomas tiempo con Dios. Y entonces llega el esposo y no hay aceite. La lámpara está vacía. Quieres prender la mecha y no prende nada. Por eso hay gente que viene a los cultos y por más que quiere sentir la presencia, ay, no sentí nada. Pues no, porque vienes congelado. Ponte a cortar un steak congelado del congelador, sácalo. Pero ahora cuando lo dejas descuajar, ¿verdad que bien entra el cuchillo? La palabra entra cuando estamos descuajaditos, porque si venimos cuajados, congelados, no entra nada. Y no le echamos la culpa al predicador, le echamos la culpa a los de la alabanza. Oye, los de la alabanza estaban acá ardiendo en el altar de Dios. Estaba la gloria de Dios aquí. Y luego nos atrevemos a decir: no sentí nada. No sentiste porque vienes congelado. Porque no hay preparación.
Porque vienes a la iglesia nada más un ratito y piensas que la vida cristiana es un ratito. No, Señor, la vida cristiana es 24/7. Es cuando sales de este lugar, es cuando estás en tu casa, es cuando estás en el trabajo, es cuando estás en la escuela, es cuando te vas al amor, es cuando andas en el restaurante. Todos los días, la vida cristiana es todos los días, es 24/7. Entonces no podemos vivir con una unción prestada. La parábola de la Virgen nos enseña que la iglesia, cuando Cristo venga y le haya haciendo así, una de las cosas es consagración. La iglesia se ha olvidado de mostrar la presencia de Dios. Mucho humanismo dentro de las iglesias. Mire, ahora la sensibilidad. Ay, es que me ofendieron, me voy para otra iglesia. ¿Que la Biblia no habla del perdón? Si alguien te ofendió, pide perdón, o que te piden perdón y se acabó y seguimos adelante. Pero la gente por eso anda deambulando de iglesia en iglesia. Porque no vive la palabra, vive el humanismo. Ay, no, es que aquí no me quieren. ¿Y quién te dijo que la iglesia es para que te quieran? Es para servir a Dios. Estamos tan llenos de humanismo, hermanos, que nos olvidamos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mire, las redes sociales, hermano, están acaparando a la gente. Y tanto charlatán, oigan bien, y lo estoy diciendo con toda la boca, tanto charlatán que se pone a hablar en nombre de Dios y hablan disparates sin ello. Hablan cosas que no están ni siquiera en la palabra de Dios. Hablan cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y si hablan palabra de Dios, la targiversan, la tuercen a su beneficio. Mire, gente que ni siquiera se congrega en una iglesia, que no saben lo que es ser fieles, que no saben lo que es sometimiento a un liderazgo, a un pastorado. Gente que no sabe someterse a nada ni a nadie. Y lo dicen, yo obedezco a Dios. Pero si no sabes obedecer a alguien en la tierra. Glorioso Jesús. ¿Se fijan? Entonces, qué importante que nosotros entendamos la primera parábola. Es la parábola que habla sobre la consagración. Miren, mucha de esa gente que dice que está usando las redes sociales para evangelizar. ¿Ha oído gente? Sí. Perdónenme. No es así la expresión correcta. Es para monetizar. Esa sí es la expresión correcta. Glorioso. ¿Sabe? Aleluya. Y ya lo dije. No es para evangelizar. Glorificado Dios. Porque mire, evangelizar es el amor de Dios. Es cubrir la iglesia. ¿Sí? ¿Cuánta gente anda exponiendo las cosas que no debe? Los pastores que están malos, que no hacen esto. Eso no es evangelio, hermano. Perdónenme, pero no. Glorioso Rey, aleluya. No. José de Arimatea, ¿sabe qué hizo con el cuerpo desnudo de Jesús en la cruz? Él pidió el cuerpo de Jesús. ¿Y sabe qué hizo? Lo cubrió. Lo cubrió. No lo expuso. Aquellos lo tenían, los romanos lo tenían expuesto. José de Arimatea pidió el cuerpo para cubrirlo. ¿Sí? Los que exponen. Porque el exponer es de persona a persona. Estás en pecado, estás mal, Dios dice que te arrepienta. Es en persona. Es decirle a la persona, esto estás haciendo mal, pero el Señor quiere restaurarte. ¿Se oye? Pero exponer ante todo el mundo y decirle, este anda haciendo esto y anda haciendo... Eso no es evangelismo, hermanos, eso es monetizar, perdónenme, pero es cierto. Se nos ha olvidado lo que es la palabra de Dios. Se nos ha olvidado el verdadero sentido de la palabra de Dios. La Biblia dice que en los postreros días, el capítulo anterior, habrá hombres amadores de sí mismos. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Se ha humanizado tanto la iglesia cristiana, el evangelio. Hermanos, nos hemos vuelto gente que estamos envueltas en las redes sociales. Y mire, la mayoría de esa gente no vive lo que supuestamente está predicando en las redes sociales. No están buscando a Dios. La gran carencia de la iglesia en este tiempo es santidad. Si hay una carencia en la iglesia, hermanos, es santidad.
y Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a que nosotros entendamos que lo que Dios quiere es que nosotros busquemos su presencia, que llenemos nuestra lámpara de aceite. Mire, Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, oiga bien, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Aleluya. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicaba yo? ¿No era la pastora? ¿No era el líder? ¿No era el líder de mujeres, de varones, de niños? ¿No hacía esto, no hacía lo otro? Y el Señor dirá: no te conozco. No te conozco. Eres un hacedor de maldad. Aleluya. ¿Sí? Oiga bien, lo que Dios quiere de la iglesia es santidad, consagración. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña consagración. La siguiente parábola es la parábola de los talentos. Oiga bien, los talentos, hermanos, en la Biblia son llamadas las herramientas que Dios nos confió a nosotros, los humanos, los hombres, para el desarrollo, fructificación y productividad de su gran empresa que es la iglesia. ¿Sabía? Dios nos dio los talentos, porque estos talentos son las herramientas que Dios nos dio, porque Él nos confió a nosotros estas herramientas, estos dones, estos talentos, para que nosotros desarrolláramos el trabajo, para que hiciéramos fructificar, para que la iglesia sea productiva, para que usted y yo hagamos caminar la obra de Dios aquí en la tierra. Para eso son los talentos. Entonces dice la palabra, oiga bien, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a qué, a su capacidad. Porque Dios no te va a dar, hermano, más de lo que tú puedes. Tú tienes que entender que Dios te lo da de acuerdo a tu capacidad, pero hay algo que tú puedes hacer en el reino de los cielos. Mira, una ocasión una ancianita me dijo a mí: yo ya no tengo fuerzas para hacer nada, yo ya no puedo hacer mucho, yo ya nomás soy un estorbo. Le dije: no, hermana, usted puede ser una intercesora, usted puede levantar los brazos de los que estamos trabajando, de los que estamos haciendo, usted puede levantarnos en oración, porque a lo mejor si usted piensa que usted no puede hacer mucho, hay algo que usted puede hacer, porque Dios le confió a la iglesia los talentos. Y Dios nos llama a nosotros porque Él nos dio herramientas para trabajar. Dios nos llama a nosotros a producir para el reino de Dios. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga de ahí haciendo así, ¿cómo? Trabajando. Porque no podemos decir: ay, Cristo ya viene, aquí me voy a sentar a esperarlo. No. Tampoco es así la cosa. O sea, esto hay que seguir trabajando. Hay que seguir dándole. Mientras Cristo no viene, lo estamos esperando, nos estamos preparando, pero la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue avanzando, el reino tiene que seguir avanzando. El reino de las tinieblas no descansa, hermano. ¿Por qué el reino de los cielos va a descansar? ¿Por qué los hijos de Dios se van a poner en sus laureles a descansar, mientras que el reino de las tinieblas sigue avanzando todos los días? Entonces la iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que trabajar, la iglesia tiene que seguir avanzando todos los días. Miren Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aleluya. Oiga bien, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El Señor quiere que nosotros sigamos trabajando. Úsese los dones de acuerdo a la capacidad. A uno le dio 5, ¿qué dice? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Y qué dice la palabra? Que el que le dio 5, rapidito se puso a hacer la empresa, que dijo: a ver, ¿cómo multiplico esto? O sea, porque hay gente que le gusta dividir, hay gente que le gusta restar, pero el reino de los cielos es de multiplicar y sumar.
Usted tiene que aprender a multiplicar eso, nada. Y al que le dio 5, dijo, ¿cómo le hago? A ver qué hago. Mire, yo conozco gente, hermano, que le dan $100 y con $100 que se va, déjame comprar, ¿qué voy a comprar? Compro para hacer unos pasteles. Y ahorita, ¿quién quiere comprar un pastel? Y vende 3 pasteles y de los 100 ya hizo $200. ¿Ha conocido gente así? Rápidos para hacer negocio, para hacer cosas. ¿Sabe qué? No es malo, el Señor nos dio esa capacidad. El Señor a usted y a mí nos dio una capacidad. Él nos llama administradores de sus bienes. Entonces usted tiene que aprender que Dios le dio talentos. Y cuando le dio talentos, estoy hablando, no estoy hablando nada más monetariamente, que también. Pero estoy hablando de que Dios le dio a usted una capacidad para hablar de Cristo. Dios le dio una capacidad de cantar, Dios le dio una capacidad de enseñar, de predicar, de servir, de limpiar. Porque a veces pensamos que esos no son talentos niños. Ay, voy a limpiar la iglesia. Es parte de él, hermano. Al Señor le gusta el lugar que esté limpio y presentable. El Espíritu Santo habita donde hay orden y limpieza. Entonces, si Dios le dio la capacidad, aunque sea de limpiar, hágalo con gozo. Hágalo con gozo. Me dijo una persona una vez a mí, ay, es que yo tengo el don de los abrazos. Y dijo una persona, ay, sí, ¿qué don es ese? Le dije, si alguien hace sentir bien un abrazo, qué bueno. Nosotros tenemos en la iglesia una hermanita, bueno, ustedes conocen a la hermana Ana tiene un ministerio misionero, hace trabajo en todo el mundo. Y usted dirá, yo no puedo en todo el mundo. Pero ¿sabe que nosotros tenemos una hermanita en la iglesia que cada que alguien se enferma, rapidito ella se entera que alguien está enfermo, se pone a hacer un caldito de pollo. Todos los que se han enfermado en la iglesia saben del caldito de pollo de la hermana Garza y esperan el caldito de pollo de la hermana Garza, porque la hermana Garza les prepara el caldito de pollo y se lo lleva. Ese es algo que Dios le ha dado. Nunca se limite, hermano. Porque Dios quiere que la iglesia siga en trabajo, en producción. Mientras Él viene, mientras el Señor viene, nos haya haciendo así. ¿Cómo? Consagrándonos. Número 2, trabajando. Esto no se detiene. Oiga bien, la pereza no es parte de los hijos de Dios. Esta es una empresa en movimiento. Nosotros tenemos que aprender a permanecer en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a caminar. Somos administradores. Mire, 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno con el don que ha recibido, ministrelo a otro, porque los dones son regalos para bendecir a alguien más. ¿Sabías? No son para usted para quedárselos, es para bendecir a alguien más. Amén. Otra de las cosas, hermanos, Dios castiga la inactividad, la cobardía y la pereza. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que Dios castiga la inactividad, la cobardía y la pereza? ¿Le dio 5 a 1? Rapidito buscó la manera, los multiplicó y hizo 10. Le dio 2 a 1, rapidito buscó la manera, trabajó, los multiplicó, hizo 4. Pero al que le dio 1, dijo, no, mi Señor, si lo pierdo, me va a castigar, me va a regañar. Como no es mío, mejor cago un pocito y lo entierro. Mejor cago un pocito y lo entierro ahí donde nadie se dé cuenta y ahí está seguro. Ahí está seguro, no pasa nada. Pero dice la palabra que el Señor regresó. El Señor regresó y cuando el Señor regresó y castigó la inactividad porque no hizo nada, la cobardía porque tuvo miedo a perderlo y la pereza porque mejor se sentó a rascarse la panza y ya no espero hasta que Él venga. Aleluya, majestuoso Rey. ¿Sabía? ¿Y qué le dijo el Señor cuando vino? Siervo malo y negligente. ¿Sabías? ¿Tú sabías que yo recojo donde no planté? ¿Tú sabías quién era yo? ¿Tú sabías lo que yo esperaba de parte tuya? ¿Tú sabías lo que yo estaba esperando que tú hicieras? Y no lo hiciste. Y por lo tanto eres malo y eres negligente. Oye, tú no puedes enterrar lo que Dios te ha dado. Tú no puedes detenerte por tus limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Todos tenemos cosas que decimos no puedo. Óigame bien,
Si usted me pregunta a mí, Aleluya. si usted me pregunta a mí, yo la primera vez que tuve que hablar en un micrófono, yo creo que oía en todo el lugar donde me temblaban las piernas. No, es más, déjeme le digo si es cierto. Mire, la primera vez tenía un micrófono en un de estas cositas, ¿cómo se dice? Stand. En un stand, así, era un micrófono en el stand. Y yo tenía en la mano, yo estaba en una clase de escuela bíblica, de escuela dominical. Yo tenía en la mano una pluma, está parado. Yo tenía en la mano una pluma. Mira, estaba temblando y todos estaban viendo. Yo mi mente estaba cuajada. No podía. Y yo sabía que todos estaban en el micrófono, porque estaban en el lado del micrófono. Y todo el mundo oyendo, Y yo hablando y temblando, y la mano no me paraba con la pluma en la mano. Tuve que agarrar la otra mano y quitarme la pluma, porque yo no podía reaccionar, soltar. Era fácil soltar la pluma. No podía reaccionar. Pero sabe una cosa, Dios se glorificó. Todos tenemos una vez que enfrentar nuestros temores. Todos una vez tenemos que pasar ese umbral. Todos en alguna vez tenemos que hacer algo que digamos, hey, tengo que aventarme. No puedo esconder el talento, no puedo esconder lo que Dios me ha dado, no puedo callar lo que Dios ha hecho en mí. Tenemos que hacerlo, hermano. Consagración y trabajo es parte. La número 3, miren, el juicio de las naciones. ¿De qué habla esto, hermano? De la siembra y la cosecha. Tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero, me recibiste en tu casa. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y fuiste a verme al hospital. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te lo hice a ti? Es que lo hiciste a uno de mis hijos. Me lo hiciste a uno de mis pequeños. ¿Saben, hermano, que la siembra representa nuestros bienes? Y como nosotros trabajamos tanto, miren los hermanos que trabajan afuera con el aceite, oiga, se anda soleando todo el día, llega a la casa casi con fiebre del calorón, y luego al final de la semana, en la quincena, usted recibe su cheque, y ¿sabe qué es lo primero que le dice el diablo? ¿Trabajaste muy duro? ¿Por qué vas a diezmar? ¿Por qué vas a ofrendar? ¿Por qué vas a ayudarle a alguien más si tú trabajaste? Si tú fuiste el que estudiaste, esto lo conseguiste con tu trabajo, ¿por qué vas a darle a alguien más? ¿Por qué vas a bendecir la obra de Dios? ¿Por qué? Porque se nos olvida, hermano, que parte de la bendición, simple y sencillamente, hermano, nosotros se nos olvida que el oxígeno que respiramos es de Dios. Vivimos la pandemia, ¿verdad? Hace unos años. ¿Cuánta gente murió por falta de un tanque de oxígeno? ¿Cuánto costaba rentar un tanque de oxígeno? ¿Cuánto costaba llenar el tanque de oxígeno? La gente no los hallaba. Estaban agotados, había tanta gente enferma porque los pulmones dejaron de funcionar. ¿Sabes qué? Cuando decimos es mi trabajo, es mi esfuerzo, mira, con un ratito que Dios te apague el oxígeno, se acabó todo. Amén, amén. Y todo lo que soñaste y todos los planes que hiciste, porque hacemos planes todos los días. Mañana voy a ir, la otra semana me voy de vacaciones, el otro año voy a hacer esta fiesta y hacemos planes todos los días. Pero se nos olvida que el aliento de vida lo tenemos de Dios. Se nos olvida que nosotros, hermanos, tenemos que entender que estamos sembrando en el reino de Dios. Mire, una persona a mí me dijo, no, yo no doy diezmos, yo no ofrendo a la iglesia porque la iglesia tiene, yo le doy a los pobres. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso es sembrar en emociones. ¿Cuánta gente se disfraza? Usted ha visto en nuestros países, ¿verdad? Se ha visto, aunque aquí también, pero en nuestros, que se disfrazan de pordioseros, de gente que no tiene nada,
hasta doblan un pie para decir que, pero no son. Tienen mansiones, viven mejor que nosotros, porque han sabido que manipulando los sentimientos de la gente se puede lograr esto. ¿Sabía? Porque estamos mal enseñados. ¿Sabía usted que la ofrenda y el diezmo no se hacen en emoción? Son un principio bíblico establecido por Dios en la palabra. Hay gente que dice, eso es del Antiguo Testamento. No, Señor, no. Ese es del tiempo de la ley. No, no, Señor. Porque Abraham le diezmó a Melquisedec y todavía ni existía la ley. Es un principio establecido en la palabra. Sí, usted va a ser bendecido cuando le da a los pobres. Sí, eso trae bendición, pero trae más bendición que usted viva en obediencia a los principios establecidos por Dios en la palabra, que usted aprenda a honrar a Dios con sus bienes, que usted aprenda el principio de honra, que usted sepa que Dios quiere que usted se consagre, que le busque, que usted quiere que Dios quiere que usted siga trabajando, pero que Dios también quiere que usted siga sembrando, que mientras Cristo se tarde en venir, usted siga sembrando en su obra, usted siga apoyando a su iglesia, usted siga apoyando a su pastor, usted siga haciendo la obra de Dios, porque Cristo, hermano, todavía no ha venido, pero Él quiere que cuando Él venga nos encuentre haciendo así. Que cuando Él venga, usted y yo estemos viviendo los principios del reino. Que cuando Él venga, usted y yo estemos preparados. Que cuando Él venga nos encuentre con nuestras lámparas llenas de aceite. Que cuando Él venga nosotros podamos decirle al Señor, Señor, me diste mi familia es tuya, te la presento, la he ganado para ti. Señor, me pusiste en un lugar, yo les prediqué del Evangelio. No quisieron venir, pero yo hablé tu palabra. Me pusiste en un trabajo, supieron que yo era tu hijo. Y toda oportunidad que yo tuve, les compartía el Evangelio, les testificaba que era tu hijo. Algunos vinieron, otros no vinieron, pero yo hice el trabajo. Señor, me pusiste en un lugar, apoyé fielmente. Aleluya, gloria a Dios. Supe ser un hijo comprometido con tu obra. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, hermano. Eso es lo que espera Dios de usted y de mí. Eso es lo que espera mientras Él se tarda en venir. Yo no le puedo decir cuándo Cristo viene, porque la Biblia dice que ni aún los ángeles saben. Nosotros vemos las señales y decimos, ya está cerca. Nosotros vemos la condición del mundo y decimos, wow, se está acercando cada día más. Pero yo no sé. El apóstol Pablo, mire, él decía, fíjese bien, él decía, aleluya, nosotros, los que quedamos, se fijan, nosotros, los que veremos la venida del Señor, él se contaba, porque él lo miraba ya cerca. Pero yo no sé, hermano. Yo no le puedo decir porque la Biblia no dice. La Biblia no, hay gente que se ha atrevido a dar fecha para la venida de Cristo. La Biblia dice que ni los ángeles saben. Nadie sabe cuándo Cristo va a venir. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 1 año, en 2 años, en 10. No sé, hermano. La Biblia no dice. Pero mientras tanto usted y yo tenemos que estarnos preparando. Mientras tanto usted y yo tenemos que estar caminando. Mientras tanto nosotros tenemos que estar llenando nuestras lámparas de aceite. Mientras tanto nosotros tenemos que seguir trabajando. Mientras tanto tenemos que seguir sembrando en el reino de Dios. Nosotros tenemos que cada día buscar agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Ser agradables a la presencia de Dios. Yo no sé, hermano. Yo no sé cómo hemos estado viviendo. alabado Dios, aleluya. Pero déjeme decirle que el Señor requiere de nosotros que le busquemos más. Que le busquemos más. Esta mañana yo daba la enseñanza de la escuela dominical en mi iglesia. En la iglesia que pastoreamos mi pastor y yo. Y daba la enseñanza de escuela dominical y hablaba de Saúl en la enseñanza. Y la enseñanza hacía una comparación entre el pecado de Saúl y el de David.
porque el pecado de Saúl se mira más feo ante la justicia humana, ¿verdad? De David, perdón, se mira más feo ante la justicia humana. Saúl desobedeció a Dios, Dios le dio una orden y él la desobedeció. Por interés, por lo que haya sido, la desobedeció. Pero David fue un adulto y un asesino. Entonces la comparación era por qué Dios desechó a Saúl, pero restauró a David, que el pecado de David era más fuerte ante los ojos humanos. Y yo le decía a la iglesia, porque Dios mira el corazón. Saúl dijo 2 veces, le dijo a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Es que fue el pueblo. El pueblo quiso que yo tomara el botín, que tomara el anatema. Y la segunda vez le dijo, no, hombre, es que el pueblo fue el que trajo cuando Dios mandó a Samuel a confrontarlo. Es que fue el pueblo. El pueblo quiso, es más, lo trajo para ofrecerle un sacrificio a Dios. Y luego Saúl le dice, mira, hónrame delante del pueblo, no pasa nada. Vamos a hacer como que no pasó nada. Por eso Dios desechó a Saúl. Porque Saúl le dice a Samuel, como que no pasó nada, tú honrame delante del pueblo, como que todo está bien, vamos a celebrar la victoria, vamos a hacer el sacrificio, tú honrame delante de los ancianos. Santo Cordero de Dios. Pero cuando David fue confrontado por Natán, por el profeta Natán, y el profeta Natán viene y le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejitas, y le llevó gente de fuera del pueblo, le llegó visita, familia. Y él les quería dar de comer. Y el vecino que tenía una viña nomás tenía una sola ovejita. Y este rey fue, pidió la ovejita del que nomás tenía una para matarla y dársela a los invitados. ¿Y qué dijo David? Es digno de muerte. ¿Y qué dijo el profeta? Ese eres tú. Pero la diferencia entre Saúl y David fue que David no dijo como Saúl, David escribió un salmo poderoso, el Salmo 51, donde le dice al Señor, ten piedad de mí. Donde David reconoce y le dice, Señor, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi pecado está siempre delante de mí. Pero algo le dice bien poderoso David al Señor. Y le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, a mí me daba vueltas en la cabeza lo que es un corazón rendido. Porque si algo quiere el Señor de la iglesia en estos últimos tiempos, es un corazón rendido a Dios. Aleluya. Y Dios había desechado a Saúl. Dios había desechado a Saúl. Entonces David sabía que él estaba en el trono porque Dios había desechado a Saúl, lo había quitado del trono. Y a mí me llama mucho la atención que David, en lugar de decirle a Dios, no me quites el trono, no me quites la posición que tengo, no me quites el lugar del privilegio, no me humilles delante de la gente quitándome del trono. ¿Sabe qué? A David no le importó el trono. David le dijo al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén, aleluya. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe que la iglesia, hermano, ha perdido la sensibilidad? Si algo espera Dios de nosotros, hermanos, es que busquemos su presencia, es que nos consagremos delante de Él, es que la iglesia siga trabajando, es que la iglesia siga entendiendo la importancia de la honra a Dios. Pero ¿saben por qué, hermano? Porque hemos hecho al Espíritu Santo a un lado, porque nos ha importado más las redes, porque nos ha importado más el vaivén de la vida, porque nos ha importado los estados, porque nos ha importado el trabajo, porque nos ha importado la familia, porque nos ha importado todo. Y el Espíritu Santo sigue esperando por usted y por mí. El Espíritu Santo sigue esperando que usted y yo busquemos una relación con Él todos los días. No quites de mí tu Santo Espíritu, le decía David. Si algo, hermano, quiere Jesús,
venir a encontrar una iglesia llena de la presencia del Espíritu Aleluya. Santo. Amén. Llena de la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que sus lámparas estén encendidas, llenas del aceite. Que en medio de la oscuridad en la que está el mundo, tengan sus lámparas encendidas, brillando para Cristo. Que en medio de lo que el mundo está haciendo, sigan trabajando, haciendo que el reino de Dios avance. Sigan impulsando el reino de Dios con sus ofrendas. Sigan impulsando con sus finanzas. Sigan entendiendo que el reino de Dios aquí en la tierra avanza mientras usted avanza. Porque si usted no lo hace avanzar, nos vamos a estancar. Usted y yo somos, oiga bien, las manos, los pies, la boca, los ojos de Dios aquí en la tierra. Y tenemos que seguir avanzando. Pero no lo vamos a hacer si no permitimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quiere venir un momento al altar? ¿Quiere venir un momento a orar? ¿Quiere venir un momento y decirle al Señor, Señor, yo quiero llenarte la altar? Yo quiero consagrarme. Quizás me he descuidado. Quizás me he descuidado, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Sabe que todos en algún momento Dios, Rey, aleluya. quizás nos hemos descuidado.